Bueno, ahora sí damos inicio formal al evento. Buenos días a todos, yo soy Marcela Jiménez, directora ejecutiva de Safe Democracy. Bienvenidos a este foro virtual, La democracia a prueba, paralelismos entre las elecciones de México y Estados Unidos. Hoy nos acompañan destacados y reconocidos expertos nacionales e internacionales a quienes agradecemos enormemente su generosidad para compartir sus conocimientos con nosotros. También debo reconocer el papel del resto de los miembros de Safe Democracy y de buenos amigos comprometidos con la democracia en la organización y difusión de este evento. Debo hacer mención de algunas universidades y centros de enseñanza e investigación que nos apoyaron con la labor de difusión entre sus jóvenes estudiantes. Gracias al Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM, al Instituto de Investigaciones Sociales y al Programa Universitario de Gobierno, ambos de la UNAM, al Programa Sinergia de la Universidad de Anáhuac, al Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México, al TEC de Monterrey Campus Puebla, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Instituto de Educación Superior en Administración Pública, a la Federación de Colegio de Economistas, a la Universidad Hispana y a la Universidad de la Sierra, y a 3 universidades de República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Caribe y la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Gracias infinitas. Muchas de ellas, de hecho, tienen habilitados sus auditorios para transmitir este evento entre su cuerpo académico y estudiantil. Pero también Safe Democracy agradece a todos ustedes que participan en este webinar por la plataforma de Zoom y en nuestras redes sociales, particularmente a ustedes jóvenes, pues de su toma de decisiones de los asuntos públicos, como lo son las elecciones, dependerá el futuro de nuestros países por los próximos años. Por esto es que para nosotros es de gran importancia contribuir con este tipo de ejercicios para que estén lo más informados posibles. Antes de pasar a la primera mesa, les explico la dinámica del ejercicio. Miriam Handan, secretaria técnica, y Andrea Arras, colaboradora ambas de Safe Democracy, me ayudarán en la conducción y manejo del en vivo en redes sociales. Nuestros distinguidos ponentes hablarán hasta por 10 minutos cada uno y les avisaremos 1 minuto antes de cumplirse este tiempo para tratar de cumplir con los tiempos establecidos. El primero hablará sobre el contexto general, el segundo sobre el contexto de los Estados Unidos y el tercero sobre México para cada uno de los temas que están divididos en 6 mesas. Les pido a quienes siguen este evento planteen sus preguntas desde el chat ya activado y desde nuestras redes sociales desde el comienzo de cada mesa, ya que por el tiempo seguramente no podremos plantearlas todas, pero sí trataremos de sintetizar sus dudas para que nuestros ponentes puedan responder el mayor número de ellas. Finalmente, para quienes así lo prefieran, podrán activar subtítulos en inglés o en español, para lo cual les compartimos en este chat un documento y ya lo expliqué en el inicio. Ahora bien, pasaré a la presentación de la primera mesa con el tema debilitamiento del Estado de Derecho. Para ello nos acompañan el maestro Gerardo Bertín, bienvenido maestro, politólogo especializado en temas de gobernabilidad democrática, transparencia y rendición de cuentas, gobernabilidad local, derechos humanos y participación ciudadana. Tiene casi 3 décadas de experiencia práctica y académica, ha trabajado en casi 50 países en África, América Latina y el Caribe, Asia, Medio Oriente y Europa Central y Occidental. Es graduado con títulos de la Universidad de George Washington, de la Universidad de Georgetown, ambas en Washington, D.C., y de la Universidad de Chicago. Tiene un certificado de estudios especializados en liderazgo para el desarrollo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha escrito varios libros y artículos en revistas académicas. Actualmente es el vicepresidente de programas internacionales de Freedom House en Washington, D.C. El maestro Máximo Saldívar Calderón es originario de la República de El Salvador, cuenta con más de 25 años de experiencia en fortalecimiento democrático, específicamente en afianzamiento de la democracia multipartidaria, asistencia técnica electoral, asistencia técnica parlamentaria, gobernabilidad local, fortalecimiento de la sociedad civil y el Estado de Derecho. Actualmente funge como director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales AIFES, con sede en la ciudad de Washington, D.C. Posee una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Derechos Humanos, ambas de la Universidad Jesuita Rafael Landívar de Guatemala. Y finalmente la doctora María Marván Laborde, quien fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE, comisionada presidenta fundadora del IFAI. Estudió en la UNAM Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research.
Se ha especializado en cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha escrito numerosos artículos y editoriales para los periódicos Siglo XXI, Público, El Universal, y ahora escribe en el periódico Excelsior. Destaca su libro escrito para niños sobre democracia titulado Aquí mandamos, obedecemos todos. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenidos todos y le doy la palabra al maestro Gerardo Bertín. Adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, a ti, a Save Democracy, por esta iniciativa. Es un honor para mí estar compartiendo esta palestra con Máximo y la doctora Marwan Laborde. Un tema realmente importante es el tema del Estado de Derecho, y yo quisiera dar un aporte para la discusión en el contexto del último informe de Freedom House que lanzamos hace un par de semanas, donde el tema de la integridad electoral y los conflictos son el tema de fondo. Ciertamente, como ustedes saben, este informe es un informe anual, estamos en el número 51. Analizamos 210 países y territorios disputados. Dentro de nuestro contexto de las Américas, tenemos a 35 países donde están Estados Unidos y México. Nuestro índice de libertades, como lo llamamos, está compuesto de 7 categorías, una de ellas siendo el tema de Estado de Derecho, y 25 indicadores, de los cuales 4 están relacionados al tema de Estado de Derecho. Es un índice del 0 al 100. Es un índice que mide básicamente los derechos políticos y las libertades civiles, tal como están planteadas en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, los países con índices bajos son categorizados como sociedades con no libertad o con parcial libertad, y aquellos que tienen puntaje un poco más alto son categorizados como países libres. Para entrar en contexto, en el caso de la región, de los 35 países, México y Estados Unidos están en distintas posiciones. Estados Unidos tiene en el último informe un índice agregado de 83 sobre 100, y el caso de México tiene un índice de 60 sobre 100. Esa es una diferencia entre los dos países. En el caso específicamente de los derechos políticos, y entre ellos las libertades civiles, y entre ellos el Estado de Derecho, los 4 indicadores que analiza Freedom House tienen que ver con los siguientes temas, para que quedemos claros. Primero, está el tema de si existe independencia judicial en el país o el territorio. Ese es el primer índice. El segundo tiene que ver con el tema si los procesos, si el debido proceso es en efecto el que prima cuando se habla de asuntos civiles y criminales. El tercero tiene que ver con si existe protección para el uso indebido o la fuerza física de algún grupo que está de una u otra forma categorizado como insurgente. Y el cuarto subindicador tiene que ver con si las leyes, las políticas y las prácticas garantizan un tratamiento egalitario en varios segmentos de la población. Estos son los 4 subindicadores.
Y para ir armando un poco el debate y la discusión, decirles que definitivamente hay diferencias en los índices, tanto en los de Estados Unidos y de México. En el caso de México, por ejemplo, cuando hablábamos de independencia judicial, tiene un menor subíndice que Estados Unidos. Eh, el caso de el segundo es lo mismo en sí, donde hay un poco más de paridad en los índices, tiene que ver con el último subíndice en lo que respecta a si realmente se garantiza el tratamiento igualitario de ciertos segmentos de la sociedad, donde Estados Unidos sí ha tenido algunos aspectos históricos que ha pesado bastante en una calificación un poco más baja. En todo caso, ambos países van a tener elecciones este año. La primera será en México y la segunda será, perdón, en junio, la otra será en noviembre. Y definitivamente en lo que respecta a temas que quizás de derechos humanos, perdón, y de Estado de Derecho que van a primar en estas dos elecciones en ambos países, tiene que ver definitivamente con lo relacionado a la integridad de las elecciones. En el último informe, nosotros hemos hecho un análisis de cómo distintos actores, no solamente en México y en Estados Unidos, pueden distorsionar las elecciones en todas sus etapas, es decir, en la etapa preelectoral, durante el proceso electoral y también durante el proceso postelectoral. Y tiene que ver primero, en el caso del proceso preelectoral, eh, cómo los regímenes, particularmente aquellos que ya están en el poder y tratando de mantenerse en el poder, controlan quiénes y cuáles candidatos o candidatas o partidos aparecen o no en las boletas. En casos extremos, como es el caso de Venezuela en América Latina, ciertamente el régimen ha eliminado a todos los candidatos posibles en la oposición. Es un ejemplo concreto. Otra forma de distorsionar el proceso electoral que tiene que ver con temas de Estado de Derecho es que se cambian las reglas del juego en términos de las elecciones en desventaja en particular de la oposición o de una forma u otra para que los que ya están en el poder obviamente tengan la posibilidad de tener un mejor chance electoral. El otro, igual, relacionado más a los que ya están en el poder, es utilizar recursos públicos y los medios necesarios para ayudar a que se incline de una u otra forma que la propaganda pública, si se puede, en favor, obviamente, de los candidatos o candidatas que ya están, obviamente, en el poder. Otra forma en las cuales se distorsionan las elecciones es prevenir, obviamente, que el que gana asuma el poder y su mandato, es decir, negar, obviamente, la legitimidad. El caso más concreto que hemos visto en América Latina más recientemente ha sido el caso de Guatemala, donde en efecto hasta la última hora, básicamente de medianoche, no se sabía si el presidente que había tenido el voto más amplio, el presidente Arévalo, iba o no a asumir el poder. Y finalmente está todo el tema de la interferencia de elecciones, no solamente de otros países, sino también en nuestro informe resaltamos el rol que tienen grupos informales como las redes organizadas de narcotráfico, las organizaciones criminales, que de una u otra forma tratan de influir en distintas formas con interfiriendo en los procesos electorales. El caso más concreto que hemos visto en América Latina en nuestro estudio es el caso de Ecuador reciente, donde el año pasado las fuerzas de crimen organizado obviamente asumieron un rol protagónico en lo que respecta a la influencia de las elecciones, incluyendo el asesinato de uno de los principales candidatos a la presidencia. Esto es importante porque, de una u otra forma, poniendo esto en perspectiva,
nos hace pensar del rol, obviamente, de las instituciones en garantizar no solamente el Estado de Derecho, pero también el proceso electoral. Lo interesante es que candidatos que creen o no creen en valores democráticos utilizan las elecciones para legitimar, obviamente, su captura de poder. Este fin de semana, por ejemplo, Rusia va a tener una elección presidencial. Sin embargo, todas las condiciones para que esta sea una elección justa, transparente, no están dadas. De tal forma que todos ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero para Putin es importante, obviamente, legitimarse a través de lo que él llama un proceso electoral. Eh, eh, Ciertamente, nuestros datos de los índices están abiertos al público, pero quiero resaltar un par de tendencias que me parecen interesantes para los dos casos. Eh, Hemos venido haciendo, como decía yo, este análisis de los derechos políticos y libertades civiles desde hace 51 años. Y podemos medir de una u otra forma lo que ha ido ocurriendo en los últimos 10 y 15 años. Eh, en los últimos 10 años, es decir, desde el 2013 al 2023, en nuestra región, en América Latina, Estados Unidos es uno de los países que ha bajado más su índice global de libertad, con 9 puntos. No está en el primer lugar, el primer lugar lo ocupa Nicaragua, que ha bajado 38 puntos. Pero México está, digamos, entre los top 10 en la región de los 35, donde en los últimos 10 años el índice de libertades ha bajado el 10, no, perdón, el 5 puntos. Pero si estrechamos más los datos hacia 15 años anteriores, existe un cambio muy interesante en lo que son las tendencias y las estadísticas. En América Latina, bueno, Nicaragua sigue siendo el país de los últimos 15 años que ha bajado más su índice de libertades, pero México y Estados Unidos están casi empatados, obviamente, en esa lista. Estados Unidos tiene menos 11 puntos en los últimos 15 años y México tiene menos 10 puntos. Eh, Freedom House califica a Estados Unidos todavía como una sociedad libre, mientras que México es categorizada como una sociedad parcialmente libre. El índice de México en los últimos 10 a 15 años se ha mantenido estable. No ha habido necesariamente ningún cambio fundamental desde el 2010. El país en algún momento fue categorizado por Freedom House como libre, pero el 2010 obviamente eso bajó a parcialmente libre y desde ese entonces el país se ha mantenido en una cierta estabilidad con un puntaje básicamente que oscila entre el 54 y el 60% sobre 100 en promedio. Esto es importante en el sentido de entender, digamos, y comparar lo que en este foro se está tratando de analizar, que es efectivamente eh, poner las democracias a prueba. El otro tema, y con esto básicamente ya culminaría mi intervención, es que si bien Estados Unidos y México tienen quizás los sistemas federales más similares en la región, son 5 federaciones en la región, obviamente si incluimos a Venezuela, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, que tienen un sistema presidencial. Si utilizamos básicamente ese factor comparativo, podemos ver que en el caso de Estados Unidos, y esto sí, el informe de Freedom House lo resalta, existen diferencias en cómo se maneja, obviamente, los sistemas federativos en ambos países. Las elecciones en Estados Unidos definitivamente tienen un aspecto muy local a nivel no solamente de condado, pero a nivel de estado donde los estados tienen total control sobre los procesos electorales. En el caso de México es lo mismo, pero hay una diferencia en términos institucionales y esto está reflejado obviamente en el análisis de los 4 índices o subíndices que he mencionado.
El otro tema es el tema de control y contrapesos. Ciertamente, aunque en Estados Unidos sí, su índice de libertades está atribuido a la baja de calidad en dos procesos. Uno, el sistema general judicial, y por el otro lado, el sistema de exclusión de participación política. Todavía mantiene ciertos aspectos importantes de control y contrapesos. La independencia de los tres poderes, de Estado sigue siendo un factor importante que de una u otra forma determina también esa diferencia de índices al final comparados entre México y Estados Unidos. Sin embargo, con preocupación se ve importantes declives en esa calidad institucional, lo cual ha puesto en prueba y pondrá en prueba las elecciones venideras en el mes de noviembre. Me quedaría con eso, Marcela, y pues presto a responder cualquier pregunta que pueda tener la audiencia al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Bertín. Les vuelvo a recordar a todos los que nos están escuchando, pueden hacer sus preguntas por el chat de este Zoom. Adelante, maestro Máximo Saliba. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. Agradezco a Safe Democracy por la amable invitación a participar en este importante y oportuno foro. Saludo cordialmente a las y los distinguidos integrantes de este primer panel y a todas las personas participantes. Este 2024 marca el último año del megaciclo electoral para el continente americano, el cual inició en el 2021. Y nos presenta tal vez las dos de las 7 elecciones presidenciales que se celebrarán este año más importantes. No solo por el nivel de complejidad operativa, por el natural tamaño de estas, sino también por el contexto político muy particular de cada país y, por supuesto, la incidencia del resultado que tendrá sobre la futura relación bilateral de ambos países, pero también en el resto de la región. Si vemos el índice de libertad en el mundo de Freedom House, ya mencionado por supuesto acá con todo derecho por Gerardo Bertín, o el del World Justice Project sobre el Estado de Derecho en la región, con sus acertados y detallados 8 indicadores, vemos radiografías y diagnósticos estadísticos tomados a la perfección. Un instrumento sin duda muy valioso. Sin embargo, a veces suceden hechos que nos dicen todo de una manera más simple y que tiene tremenda incidencia en la percepción ciudadana de que las cosas no andan del todo bien. Y deseo resaltar el más reciente, el cual ocurrió durante una conferencia de prensa matutina a finales del mes de febrero, durante la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él respetuosamente intervenía en algunos casos que lo ameritaban durante la anterior presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto yo lo veo como una afirmación pública de la injerencia del Poder Ejecutivo en las determinaciones del Poder Judicial, violando la independencia judicial y el Estado constitucional del derecho. Esto nos lleva al tema de la relación del desencanto con la democracia como consecuencia de esa debilidad del Estado de Derecho, lo cual tendrá un impacto directo en ambas elecciones, por lo cual considero que fue muy acertado por parte de los organizadores de este evento el iniciar este foro con esta temática sobre la debilidad del Estado de Derecho en particular. Los orígenes y funcionamiento del Estado de Derecho, así como su expresión más evolucionada, el constitucionalismo, es para garantizar que haya reglas, controles y contrapesos que impidan el abuso de poder y que se vulneren los derechos de los gobernados. Este sistema político que todos nosotros conocemos, vivimos, valoramos y defendemos, se vale ante todo de la división de poderes, la supremacía y control de la Carta Magna, y esto es precisa y lastimosamente lo que vemos hoy que se debilita a pasos agigantados en varios países. Basta con que veamos el reporte de VIDEM más reciente, que por cierto lo estuvo presentando esta semana su director acá en la ciudad de Washington,
titulado La democracia ganando y perdiendo en las urnas, en donde México aparece bajando en su ranking de una democracia electoral plena a esa zona gris que Biden denomina, que es el área entre una democracia electoral y una autocracia electoral. Esto, en resumen, lo que nos dice es que hay una aparente debilidad institucional y el Estado no ha podido equilibrar la eficacia y la legitimidad que la gobernabilidad democrática necesita. No hay un mayor obstáculo al desarrollo de un país que la fragilidad de su Estado de Derecho. Y cómo superar esa deficiencia existente debería ocupar el centro de las plataformas de los contendientes en estas próximas elecciones presidenciales en ambos países. Además, el cambio de una administración es una muy buena y excelente oportunidad para enfocar la agenda pública en la consolidación del Estado de Derecho. Ojalá también veamos esto materializarse independientemente cuáles sean los resultados después de junio y noviembre respectivamente. Ahora bien, intentando trazar alguna comparación o similitud y sin entrar en mayores detalles, más allá de lo que es del conocimiento público, vemos que también un indicio de Estado de Derecho durante la pasada administración y la insurrección del 6 de enero del 2021. Del 2024 no se ha visto exenta con un ex precandidato presidencial y gobernador de un estado del sur, quien venía con cuestionamientos en base a confrontaciones con el órgano judicial y jefes de ministerios públicos electos en algunas ciudades de su estado. Otro elemento que creo que no podemos dejar fuera de todo este contexto y que es muy peligroso y que está teniendo desde ya un impacto en ambas elecciones es la desinformación, pero la desinformación en torno a las elecciones, al proceso electoral y hacia los órganos electorales. Debido a que ese ataque al proceso electoral, a sus etapas y a sus autoridades electorales se suma de una manera muy peligrosa a la ya preexistente desafección democrática que hemos mencionado y que estamos enfrentando en la actualidad. Esta amenaza particular va directa contra los valores constitucionales que son por mandato la obligación primaria del órgano electoral a defender, como son la participación ciudadana, el voto libre y consciente, la igualdad de oportunidades y la normalidad electoral. Este es el gran reto, preservar y defender estos valores constitucionales. Logrando esto, considero yo, se tendrá sin duda ganada la mayoría de la guerra en contra de la desinformación durante estas dos elecciones muy en particular. Yo estoy seguro que en algún momento o posteriormente a las elecciones saldrán voces a decir que hubo fraude electoral, si no les gusta el resultado de una u otra manera. Eso solo suma a la erosión de nuestra ya débil democracia y nuestras instituciones. Pero no es nuevo. Lo hemos visto en ambos países en más de una ocasión y la excepción sería que esto no sucediera. Pero es precisamente por ello que es de vital importancia el rol que jugarán los órganos jurisdiccionales en ambos países para garantizar plenamente la integridad electoral y contrarrestar este tipo de acusaciones que solo busca y buscarán generar inestabilidad y polarización. Finalmente, todo lo anteriormente descrito, por supuesto, tendrá que ser ponderado por el electorado. Cómo ellos perciban la debilidad del Estado de Derecho, les importe o afecte esta debilidad en su cotidianidad, o por el contrario, están dispuestos a perder ciertas libertades o verlas con indiferencia con tal de sí ver cumplidas ciertas ofertas de campaña que sí son de interés particular o de interés inmediato para ellos, como lo hemos visto suceder en algunos otros países con elecciones que han tenido muy recientemente. Esto será sin lugar a duda la gran prueba para someter durante estos dos comicios y ojalá seamos testigos de una pacífica transición de poder en ambos países. Yo termino acá, Marcela. Sé que no ocupé todo el tiempo que me habían asignado, pero por supuesto dejaremos ese espacio para preguntas y respuestas que podamos tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Saldívar. Muy interesante las dos participaciones del maestro Bertín y del doctor Saldívar sobre
la integridad de las elecciones, el uso de recursos públicos, el ataque continuo a las instituciones de administración y justicia electoral, la injerencia del Poder Ejecutivo en el resto de los poderes y, por supuesto, la violación a los contrapesos republicanos. Le damos ahora la palabra a la maestra, a la doctora María Marván. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde luego un honor y un gran agradecimiento que me hayan invitado a esta mesa. Muchas gracias a Save Democracy y un honor participar en la misma mesa que el doctor Gerardo Bertín y Máximo Saldívar. Quisiera yo avanzar un poquito más sobre lo que ya se dijo. En términos sobre todo de legislación electoral, hay una gran diferencia entre cómo se norman las elecciones en Estados Unidos, que de alguna manera ya se planteó por las dos personas que me precedieron en el uso de la palabra, y en México. Allá, fundamentalmente, la legislación es local, cuando no propiamente de los condados, pero la parte que más me interesa subrayar es, pudiéramos decir que en Estados Unidos hay una regulación mínima y una maximización de las libertades hasta llegar al extremo, probablemente no tan sano, como Citizen United, que es exactamente lo contrario de lo que sucede en México. En México las leyes y las normas son federales con tendencia hacia la nacionalización, en donde las decisiones cada vez son más centralizadas. Tenemos una hiperregulación y hay que decirlo con toda claridad, con fuertes restricciones a las libertades. El catálogo de prohibiciones en la legislación mexicana es muy grande y lo que hemos visto en este proceso electoral en particular es que ese catálogo de prohibiciones, y para decirlo de manera más integral, el marco jurídico está haciendo crisis. No tengo duda de que pasadas las elecciones vamos a tener que entrar una vez más a discutir una nueva reforma electoral. Y esa es otra diferencia grande con Estados Unidos. México recurre de manera sistemática a las reformas político-electorales desde 1977 a la fecha, en la época en la que ya han marcado que las dos personas que me precedieron en el uso de la palabra, en donde hemos sido categorizados ya como una democracia con libertades y que ahora vamos en retroceso a partir de medidas objetivas, aún en épocas en las que ya habíamos, digámoslo así, alcanzado esa categoría de país democrático, aún ahí las reformas electorales siempre estaban presentes. Vayamos un poquito más hacia lo que está pasando en México en las diferentes categorías de integridad en las elecciones. Creo que hay toda una normatividad que sí nos permite asegurar que los partidos que tienen registro van a estar en la boleta. En ese tema no hay problema, el tema está superado hace mucho. No podemos dejar de mirar, si bien en México no hubo cambio de reglas del juego en favor del partido oficialista, sí hay que tomar en cuenta que se intentó y que la reforma constitucional que está planteando el presidente López Obrador en la iniciativa que presentó formalmente el 5 de febrero, hay fuertes elementos que nos permiten decir que es un intento de reforma regresiva. Por las mismas restricciones constitucionales que limitan cuándo se pueden introducir cambios, eso no afectará a la elección del 2024 en términos formales, pero sí desde luego va a determinar qué es lo que va a pasar en el futuro de la discusión
de las reformas electorales e insisto, más allá de que nos guste o no nos guste la reforma que presentó el presidente, a mí en lo personal me parece una reforma regresiva. La discusión va a estar ahí presente porque lo que hemos visto este año es que el marco jurídico está haciendo crisis, entre otras cosas, por las constantes violaciones del propio presidente y su partido al marco jurídico. Y esto es parte de todos los días. La legislación mexicana tiene muchísimas restricciones respecto a la utilización de recursos públicos que de ninguna manera se ha respetado en este proceso electoral. Hay ya desde ahora, y la verdad es que esto es verdaderamente kafkiano, en principio, si vemos cuáles son las tendencias que nos dan las elecciones, los perdón, las encuestas, todo parecería indicar que el partido oficialista va a ganar sin ningún problema. Y a pesar de esto, es el propio presidente el que en esta semana habló de la posibilidad no solo de un fraude electoral, sino de un golpe de Estado técnico. Es decir, el nivel en política, si algo cuentan son las palabras, pues hablar de fraude electoral desde el partido en el poder ya es complicado, pero hablar de un golpe de Estado técnico desde el partido en el poder, cuando muchos de los indicadores que tenemos es que el partido oficialista va a ganar, me parece verdaderamente demencial y creo que es un síntoma y una causa del debilitamiento del Estado de Derecho en México al que tenemos que poner atención. Hay que reconocer que vamos a estas elecciones después de un periodo importante de debilitamiento institucional en México y me centraré solamente en dos puntos que son verdaderamente objetivos. Por un lado, y claro que tomando en cuenta la importancia que le da Freedom House a la independencia del Poder Judicial, tenemos, como bien lo dijo, si no mal recuerdo, Máximo Saldívar, el debilitamiento del Poder Judicial con la confesión expresa del presidente, en donde dice, no me gusta esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con el presidente anterior, Arturo Saldívar, yo podía influir, casi dice cínicamente, obviamente el cínicamente lo estoy agregando yo, no llegamos a tanto, yo podía influir en las decisiones y el ministro Saldívar se encargaba de operarlo para que salieran como las quería o las necesitaba, el Poder Ejecutivo o propiamente el presidente. La otra parte que no podemos perder de vista, que es muy importante en el debilitamiento del Poder Judicial, es la crisis profunda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La composición actual de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación levanta todas las alarmas posibles. Simplemente tomo como indicador una cosa y es desde 2016 que tomaron posesión hasta la fecha, la magistrada Otalora tuvo que dejar la presidencia por operación de Arturo Saldívar. El magistrado Felipe Fuentes tuvo que dejar la presidencia por operación política del ministro Arturo Saldívar. El magistrado José Luis Vargas tuvo que dejar la presidencia por operación de Arturo Saldívar. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón tuvo que dejar la presidencia ya no por operación del ministro Saldívar, pero sí del licenciado Saldívar, que ahora está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Estamos en una crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial realmente preocupante y termino en un minutito, porque además hacen falta el nombramiento de 2 magistrados
y el Senado ha decidido no nombrarlos, perdón que lo diga de una manera tan abrupta, porque no le da la gana completar los tribunales y el poder electorales de todo el país. El otro debilitamiento institucional que tenemos que tomar en cuenta es la militarización de la administración pública en este sexenio. Es cierto, no es nuevo que los militares en México vayan tomando o hayan tomado cada vez más un papel más relevante en la seguridad pública, pero en este sexenio López Obrador con toda claridad ha eliminado los servidores públicos que tenían cierta experiencia y profesionalismo, acusándolos a muchos de ellos de corrupción, pero no acusándolos a través del término de los canales formales y mucho menos llevándolos a juicio, simplemente dándoles la dirección de aduanas, de puertos, de aeropuertos, de construcción de carreteras, de construcción de aeropuertos, etcétera, a las Fuerzas Armadas. Estamos en un proceso de debilitamiento de las instituciones democráticas, con lo cual no debería sorprendernos que pronto México pase de esa calificación de 60 a el ámbito de los reprobados. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hay dos preguntas de la diputada Mónica Frade de Argentina. ¿Qué incidencia le otorgan al financiamiento de los partidos políticos? Gracias. Y sería falta de institucionalidad en el caso de México el total control de los estados en las elecciones de forma local, a diferencia de los Estados Unidos, que sí hay cierta autonomía de los estados y el total control de sus elecciones. Y yo agregaría, ¿qué papel juega la sociedad civil, particularmente los jóvenes, en estos momentos en donde ocupan, al menos en México, el 30% del padrón electoral y votarán alrededor de 15 millones de jóvenes por primera vez? Adelante, quien quiera contestar. Yo quisiera contestar un par de preguntas. En primer lugar, excelente análisis, obviamente, desde distintos puntos de vista que muestran la complejidad, obviamente, en estos temas. Quisiera centrarme en el rol de la sociedad civil, porque creo que ese es un rol importantísimo. Y los jóvenes en particular, que en el caso de Estados Unidos, su incidencia en votaciones a nivel nacional es muy baja. Creo que en las últimas elecciones presidenciales apenas alcanzó el 51%. Y definitivamente es uno de las comunidades más escépticas de lo que puede o no puede hacer una democracia en este momento. Hay datos a nivel mundial comparativos que muestran que existe una cierta apatía de los jóvenes hacia lo que puede o no hacer la democracia en elecciones, que en algunos casos se convierten en antipatía a valores democráticos, por lo cual deciden votar por candidatos que no necesariamente se adhieren a valores democráticos y institucionales. Recordemos en el caso de los jóvenes, y yo sé que va a haber acá una discusión posterior al rol de los medios sociales, en el caso de México en particular, y está cierto que en Estados Unidos también las plataformas sociales juegan un papel importante en la desinformación en momentos electorales. Y creo que es importante generar algún tipo de respuesta o contrarrespuesta a las cosas que se informan. Y hoy en día, en particular, con todo el temor de la inteligencia artificial, donde se pueden crear inclusive voces similares a los candidatos, imágenes similares a los candidatos, que no necesariamente van a dar la información correcta. Y al final, simplemente para cerrar, decirles que en nuestro informe de Freedom House resaltamos el rol que juega, como decía la doctora Marván, de los militares del Ministerio de Defensa en México, el SEDENA, en particular en utilizar una herramienta que es el Pegasus para interferir en particular
a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones civiles, y definitivamente eso nos parece un punto importante en lo que implica la desinformación. Lo dejaría ahí, Marcela, y dejo a los otros colegas que puedan comentar las preguntas. Sí. Gracias, maestro Bertín. Una pregunta más y cerramos yo creo que esta mesa. Dice Daniel Sánchez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe en la República Dominicana. Pregunta, ¿cómo afectaría América Latina y el Caribe la desintonía entre dos futuros gobiernos de Estados Unidos y México? Adelante. Marcela, si quieres, comento brevemente la pregunta sobre la institucionalidad, que preguntan la diferencia entre Estados Unidos y si por el control de los estados. Mira, yo creo que sí, la autonomía, y tal como lo dijo la doctora, la autonomía de cómo se administran las elecciones a nivel estatal e incluso local en los Estados Unidos es una fortaleza. Sin embargo, yo creo que el sistema mexicano, el sistema electoral mexicano es sumamente robusto y sí contempló precisamente esta situación. Yo creo que el avance que se ha hecho con los órganos públicos locales, con los OPLES, en México es sumamente valioso. Y por el contrario, yo creo que algunas de las propuestas de reformas electoral que hemos visto que se han venido presentando en los últimos años, reformas que yo me atrevo a decir regresivas, querían precisamente atentar en contra de esa descentralización de la administración a nivel local. Así que yo creo que si bien no es exactamente a los de Estados Unidos, México sí ha dado un gran paso y ojalá se mantenga y se preserve y se fortalece ese sistema electoral mexicano y no se intente echar atrás lo mucho que ya se ha avanzado en esa materia específica de descentralización de la administración electoral. Gracias. Yo también Gracias, gracias. contesto, Adelante, perdón, maestra. Digo, adelante, doctora. yo también contesto de manera más o menos rápida. Creo que sí es indispensable mantener las instituciones estatales, quitarlas sin lugar a habilitar a las instituciones electorales. De la propuesta presidencial, lo que más agobia, sin lugar a dudas, es la propuesta de la elección por voto directo de las autoridades administrativas electorales, de las autoridades jurisdiccionales electorales y el despropósito mayor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre se dice con una gran dosis de ignorancia que en Estados Unidos algunos jueces son electos, pero nunca nos dicen cuál es el nivel de esos jueces y qué sucede con esas elecciones. No son los justices o los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que se eligen por voto universal y directo. Respecto a la última pregunta, México y Estados Unidos estamos amarrados a gustarnos o no. Ni Estados Unidos se puede cambiar hacia otro lado porque el vecino es muy molesto, ni México puede hacer lo propio. Lo querramos o no, tenemos una frontera inmensa, porosa, tenemos 2 tratados de libre comercio con sus diferencias, pero que de 1994 hasta ahora, pues han integrado la economía, inclusive con Canadá. ¿Por qué quiero decir esto? Quien gane en México va a tener que trabajar y sentarse a la mesa con quien gane en Estados Unidos y con quien gane en Canadá, que por cierto también va a tener elecciones. Ni modo, nos amarra la geografía. No podemos decidir de quién somos vecinos y la historia desde por lo menos todo el siglo XX, pero también el siglo XIX, nos dice claramente que hemos podido trabajar, pues primero, evidentemente, solo había presidentes priistas con presidentes republicanos o demócratas. Cuando en México hubo alternancia, lo mismo se pudo trabajar para poner los extremos, si queremos decir, con Bush que con Barack Obama. Creo que ambos países compartimos 2 preocupaciones. La polarización, el contexto de polarización en el que se están dando las elecciones, que eso complica el terreno de la política, hay que reconocerlo, y ya no me acuerdo cuál era la otra, ahorita me acuerdo.
Por último, creo que tenemos que reconocer que en México también los jóvenes son los grandes abstencionistas y no podríamos culparlos del desencanto de la democracia, pero creo que sí tenemos que hacernos cargo de la necesidad de convocar a los jóvenes a la política y reconocer que si bien la democracia es un muy mal sistema político, diría Churchill, los demás son peores. Muchísimas gracias, doctora Marván. Muy interesante lo que se ha dicho en esta mesa, que me parece, como bien dijo el doctor Máximo Saldívar, teníamos que empezar por esta, que yo creo que es la más preocupante y donde tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos. Vamos a pasar a la segunda mesa y les agradezco muchísimo a los tres. Y por ahí si aparecen más preguntas, yo se las estaré haciendo llegar. Le doy la palabra entonces a la licenciada Miriam Handam, secretaria técnica de Save Democracy, para conducir la siguiente mesa. Gracias.
Está bien,